Ok, estamos en el libro de Mateo, capítulo 27. Dele, tía, usted lea. Ya anda para Judas se ahorca. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron. Se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Juicio de Jesús ante Pilato. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato, aquella mañana, él le preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a este hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido?
Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. La crucifixión. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando lo probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados tortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruir en 3 días. Muy bien. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa, los ancianos, también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo, aunque es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo: soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Muerte de Jesús. Al mediodía,
La tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio. La puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a muchas gentes. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellos estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Entierro de Jesús. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se le entregara. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. La guardia en la tumba. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso, cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato le respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Palabra de Dios. Amén, amén. Capítulo largo, pero obviamente es uno de los más importantes porque el 27 y el 28, que es el último, estamos hablando de la crucifixión. Tengo que ir a chequear la comida un momentito. Ok. Sí, Déjame pausar. No sé cómo pausar.
Ok, en este capítulo 27, lo que usted acaba de leer, estamos hablando de prácticamente la crucifixión y el último capítulo tienes la resurrección. Estos son los dos puntos más importantes de la historia de Jesús, porque obviamente es lo que celebramos todos los años. Todos los años se celebra la resurrección de Jesús, ¿verdad? El día Pascua. ¿Cómo es que se llama? Acá el día de la Pascua. El día de la Pascua, en inglés el Easter. Ok, ¿qué les quedó? ¿Qué les llamó la atención del capítulo 27? Son bastantes temas. Comienza con Judas, que se ahorca, y después al juicio de Jesús, prácticamente con Poncio Pilato. ¿Qué les llamó la atención? Bueno, eso ya era una profecía. Esto estaba escrito, tenía que pasar, ¿no? Pero todo esto lo que le hicieron a Jesús, obviamente. Sí, pero sí. Bueno, con Judá, ahí no. Ahí lo que me llena es de el corazón, no sé, como que recalca todavía más del hecho de que nosotros los seres humanos somos malos. Sí, de naturaleza. Es la naturaleza del ser humano. La traición. Mírate. Sí, porque él quería el dinero, ¿no? Él lo vendió fue por dinero. Por dinero, la avaricia, el dinero, es terrible, es terrible. Pero cuando vio lo que le estaban haciendo a Jesús, él se sintió. Le dio remordimiento, claro, porque en algunas personas que tienen conciencia, pues les da duro, me imagino yo, hacer un acto en el versículo 3 dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, y se refiere a condenado de muerte, dice, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas. Ahora, esa palabra remordimiento, según lo que pude investigar, dice que esa palabra remordimiento, que es la traducción de griego a latín. Sorry, es la traducción creo que es hebreo a griego. O no, es de griego porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. De griego a latino, español, inglés, y como usted dijo. Esa palabra remordimiento, parece que hay dos palabras griegas que son bien sinónimas de arrepentimiento, remordimiento y arrepentimiento. En la palabra griega son palabras bien similares, se escriben bien similares, pero terminan un poco diferentes, tienen como que unas palabras extras al final. No me sé las palabras, pero este remordimiento que mencionan acá, una significa, las dos palabras que existen, remordimiento y arrepentimiento, una significa que te arrepientes, que sí, que tu corazón cambia, que tú sientes que cometiste un error, como que te humillas, lo que uno entiende cuando uno viene a Jesús y uno acepta a Jesús, no sé. Pero la otra palabra de remordimiento es más bien como que explicaban como que lo que sucedió, pasó algo que tú no te esperabas y sentías como que sentías culpa por lo que estaba sucediendo, pero no estabas en realidad arrepentido. Entonces, la palabra aquí remordimiento, yo creo que en español se explica bien que remordimiento no es lo mismo como arrepentimiento, no es como un punto diferente. No. Exacto. Es verdad. Remordimiento es como que así que a mí la traducción acá me parece muy buena, la que usaron en mi Biblia, utilizaron la palabra remordimiento y eso significa como que me sentía culpable, pero siento culpable de lo que hice. Exacto, me siento culpable de lo que le está pasando a Jesús. Y dice ahí, el tipo se sintió tan culpable que devolvió la plata. pero como habíamos comentado la semana pasada, él está traicionando a Jesús. Igual que Pedro, porque Pedro en el capítulo 26 al final, cuando canta el gallo, lo niega. Él niega a Jesús. Entonces yo creo que fue usted la que dijo,
o Karina, no me acuerdo, que ¿cuál es la diferencia del pecado de esos Exacto. dos? No había en realidad diferencia. Entonces, lo que yo pude encontrar sobre eso es que dicen que la diferencia de Pedro y Judas es que Judas después en el versículo 5 sale que luego fue y se ahorcó. Ese remordimiento le dio ese sentido de culpa al punto de que tú te sientes tan mal que te quitas tu vida. Pero es como que la manera del ser humano de lidiar con un sentido de culpa versus Pedro, que después tú te das cuenta en el libro de Hechos, que Pedro, ¿verdad? Él pide el perdón de Jesús. Él simplemente acepta esa misericordia de Dios. Entonces él se va por ese lado. O sea, tienes como que los dos ángulos. Tienes el ángulo de que el que comete el pecado y busca a Jesús para que te redima, versus el que comete el pecado y lo quiere resolver por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Él pensó la vía muy fácil. Exacto. Entonces, ahora, yo no sé qué, yo se lo digo desde el punto de vista humano, yo no sé qué fuerzas espirituales estaban aquí en juego en el cuerpo de Judas. ¿Se acuerda que Jesús había dicho a Judas en el capítulo 26, ay de aquel que me traicione, mejor que no hubiera nacido? Entonces yo no sé si ya era una condenación, ahí no sé, ¿verdad? No sé, pero da a entender como que hay, Judas prácticamente tenía la elección. Él tenía la elección entre ir a pedirle perdón a Jesús, arrepentirse, no de tener remordimiento, Remordimiento. exacto, no de tener remordimiento, sino que de arrepentirse. Él tenía esa opción, pero él decidió ahorcarse. Entonces como que me pone a pensar como que eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos la opción, la elección, o perdimos el perdón de Jesús o resolvemos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Entonces, es como que lo que me está enseñando este versículo acá, ¿verdad? Es lo que yo entiendo en este momento. No te quiero decir de que aquellas personas que se ahorcan o que se suicidan, qué sé yo, eh, simplemente son como Judas que toman la decisión por ellos mismos. No, porque tú no sabes lo que la gente está pasando. Tú no entiendes, uno no tiene idea de nada, sino que en estos versos, yo siempre he tenido la pregunta, capítulo 26 y 27, de que por qué Judas tuvo que terminar siendo como el diablo, pues tuvo como que terminar siendo como una persona mala. Y acá en el capítulo 27 me da a entender como que él tenía la lección, aún hasta el final. Él tuvo esa opción él tuvo, primer paso, tuvo remordimiento, Yo siento que antes de tener arrepentimiento tienes que tener remordimiento. Claro. Entonces, el tipo estaba cerca, pues. Y no sé, pues, decidió ahorcarse. Si fue porque el diablo se lo apoderó, qué sé yo. No sé, no te lo dice ahí. Pero obviamente es la decisión de él. Night, night. Night, night. Ya se va a dormir la bebé. Entonces, Es ese es el tema. interesante. Sí, ese es el tema con Judas, ¿no? Y ahora miren lo hipócritas que eran estos tipos, estos sacerdotes, estos tipos que están condenando a Jesús. En el versículo 6, estos sacerdotes, entonces como Judas les tira las 30 monedas de plata, ellos vienen y las recogen. Pero ¿qué pasa? Dice la ley de ellos. La ley no permite echar esto al tesoro, o sea que no pueden poner esa plata de vuelta a las cajas tesoreras Del templo. del templo. Porque, ¿qué dice ahí? Porque es precio de sangre.
O sea, porque son cosas que se han Porque utilizado. ya se usó para pagar un asesinato. Exacto. Entonces, los tipos no pueden echarlo al tesoro, pero ellos mismos fueron los que le pagaron. O sea que ellos pueden pagar, ellos pueden cometer el delito, pero después deciden, o sea, como que aplican las reglas de sus leyes cuando les conviene, pues. Exacto. ¿Ven la hipocresía? ¿Ven la hipocresía? Igual usaron el dinero. Exacto, exacto, pero ven la hipocresía. Ellos fueron los que pagaron esos 30 al principio para que este tipo traicionara a Jesús. Entonces, es una hipocresía que tenían esos tipos encima. Y la otra hipocresía que tenían aquí es de que parece que este juicio que se le dio a Jesús, que lo vimos en el capítulo 26, que los tipos agarraron a Jesús en la noche, se lo llevaron y comenzaron a condenarlos y no sé qué, y hacerle un poquitón de preguntas, lo garnatearon y lo escupieron y toda esa vaina. Y estos son los sacerdotes de los israelitas, ¿ok? Estos son los sacerdotes, los ancianos. Esto no es de que ningún romano, estos son puros religiosos. Ellos agarran y parece que estaban quebrantando su propia ley, porque según pude leer, por ejemplo, según la ley de ellos, la misma ley que ellos se basan bajo el judaísmo, que es como que la ley del judío, no judaísmo. Esa ley, o la ley de Moisés, esa ley que ellos habían alterado, la ley de Moisés, que la habían alterado, convertido ahora al judaísmo, esa ley no le permitía a ellos sancionar a una persona hoy y que lo juzgaran hoy mismo, por ejemplo, en el sentido de Jesús, que lo culparan hoy y que hoy mismo le hicieran la crucifixión, que fue exactamente lo que hicieron acá. Entonces ellos estaban quebrantando su propia ley. Otra cosa era de que no podían, habían varias cosas más que ellos no podían hacer y lo estaban como que quebrantando. Ellos estaban tan desesperados de deshacerse de Jesús que ellos prácticamente agarraban sus leyes y las que les servía las usaban, las que no les servía. Y las que no. Y esa es la hipocresía de la gente con poder, ¿no? Esa es la hipocresía de la gente con poder y sin vergüenzas. ¿Ok? Por eso que tú hoy en la política, si tú no tuvieses en lo que nosotros entendemos hoy día por la política y cosas así, si uno no tiene, por ejemplo, los demócratas con los republicanos, si tú no tienes un republicano queriendo siempre encontrarle mínimo error a los demócratas, entonces el demócrata haría lo que le da la gana, o viceversa. En Panamá, si no tienes al PRD checando lo que hace el otro partido, ¿verdad? Todo el mundo va y hace lo que le da la gana. Entonces, si no tienes periodistas, si no tienes si no tienes libre expresión, prácticamente, si tienes todos aquellos que tienen mucho poder, terminan abusando de ese poder, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo ellos acá. Y es la corrupción del ser humano. Eso es un pecado. Esa es la corrupción del ser humano. Ese es tu alma. Ese es tu corazón que está eh, sucio. Y eso es lo que pasa acá. Y eso lo vas a encontrar en empresas. Cuando uno trabaja para alguien, lo mismo. Si la empresa hay un jefe que tiene mucho poder y no hay nadie que lo mantiene en chequeo, hacen lo que da la gana, ¿verdad? Acá hubo un escándalo grande de una empresa en donde de que el magnate de las cosas de películas, parece que abusaba de muchas actrices y de mucha gente. Quería siempre aprovecharse de ellas porque él era el top. Él era el dueño de todo. Él quería aprovecharse de las muchachas sexualmente. Y lo hizo por décadas. Pero Dios es grande
al final del día, pues le cayó la ley y la policía se enteró y lo sentenciaron de que a no sé cuántos años de cárcel. Y yo no sé qué le ha pasado al tipo, yo creo que hay un faracho o algo así. ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿De quién estás hablando? No, de un tipo acá en los Estados Unidos que se llama que En Weinstein. Holston. Winston, él se murió, lo mataron. Sí, la cosa es que el tipo estaba abusando de su poder, pues. Eh, y eso es lo que tú ves acá con esta gente que tiene el poder. Estos religiosos eran la política de Israel en ese momento. Entonces, ellos tienen el poder. Pero cuando tú tienes el poder y eres corrupto, tu corazón está corrupto, tú haces estas cosas. Entonces, esta gente literalmente fueron unos corruptos. Sacando la religión de la ecuación, ellos acá sentenciaron a Jesús, hicieron lo que le dio la gana, eliminaron a la competencia prácticamente, porque ellos veían a Jesús como competencia. Entonces, eliminaron a la competencia clandestinamente. Tipo, Ujú. tipo lo que tú ves que pasa que en Panamá, que desaparecen a un tal Tipo de lo que pasa en los Estados Unidos a diario. en todos lados, exacto, exacto. Así mismo, así mismo. En Panamá no, no tanto. Aquí, en Estados Unidos. Donde Es sea, horrible. donde sea. Esa es la corrupción que tú ves La corrupción, el poder daña al ser humano, el poder, el dinero. Dale poder y dinero a una persona para que tú veas quién es en realidad. no, total. Y entonces es Ahí se le sale el cobre, como decimos en buen panameño. total, total. Y eso es lo mismo que está sucediendo ahí. No hay que irse lejos. Es lo mismo, eso pasa hoy día. Pasa, todos los días pasa. Bueno, Es verdad. entonces, Porque ¿qué no más? tienen humildad en su corazón. Exacto, exacto. ¿Qué pi- Entonces, ok, continuamos. Entonces, ahora, eh, otro tema, ok, Jesús y Pilato, ahí obviamente es toda la sección de la crucifixión. Ahí lo único que a mí me llama la atención es prácticamente yéndonos hasta el tema de la crucifixión. Me llama la atención cuando eh, en el versículo 53, 52, en el versículo 52, cuando ya Jesús muere, aquí dice que se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto Ah, sí, eso me llamó la atención a mí también. Los sí, muertos resucitaron. cuando Jesús murió, mira, eso no te lo dicen mucha gente, ¿no? Porque no se ve. Yo no creo que esto lo dice en el libro de Lucas ni en los otros. Entonces, en No, el libro de en Mateo, Lucas no lo dice porque yo no me acuerdo haber yo, tam- leído esto. yo tampoco, así que me pareció interesante eso. Eh, Ajá. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos, pero no eran cualquier muerto, eran los hombres justos. los creyentes. Eso fue lo que más me llamó, los creyentes de Dios, o sea, la gente, me imagino que los hombres justos, porque serían antes de Cristo, ¿me entiendes? Los que creían en Dios, Sí, no no sabría, necesariamente en Jesús. sí, no sabía cuáles eran. No sé, no, ¿eran recién Exacto. muertos o eran muertos de O hace eran años? muertos de mucho tiempo, exacto. La cosa que dicen justo ahí, entonces, bueno, ahí te da a entender de que tenían algo con Dios, ¿no? Ujú. Ahora miren esto, echando un poquito para atrás en el versículo 38, cuando dicen que a Jesús lo crucifican junto a dos bandidos. Ujú. Interesante de que dicen en el 39, dice, lea tía el 39 y el 40. Lily, quiet. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días.
muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. 41 y el 41. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo, con que es el rey de Israel, ¿no? Debajo de la cruz ahora mismo, que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Pero a ver, lo que yo entiendo está clarito. Cuando él decía, cuando él decía destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días, él se estaba refiriendo a su muerte, ¿verdad? Y a la resurrección. Exacto. Y la reconstrucción de 3 días era porque iba a morir por nosotros. Sí, Para porque salvarnos a nosotros. esta gente esta gente veía un edificio como el templo donde estaba Dios, pero ahora Jesús decía, yo soy el templo, ¿verdad? Soy la iglesia, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? Eh, yo voy este templo va donde está Dios, Dios hará duerme en mí, entonces Dios está dentro de mí, yo voy a morir y voy a resucitar, ¿verdad? Entonces es la, es Pero otro. ellos entendían lo que les daba la gana o lo Sí, entendían a su manera. Es igual que hoy día pasa que muchas personas leen la Biblia y lo interpretan o lo entienden de otra manera. sí, sí, porque tú tienes, todo comienza con lo que te enseñan, ¿no? Las costumbres que te ponen, Claro. ¿no? Estos tipos vienen de la ley de Moisés, donde eso era la ley aquel entonces. Dios literalmente les dijo construyan el templo. O sea que no es que ellos inventaron eso, pero, pero ese templo se convirtió más importante que todo, pues. Entonces, eh, eh, como todo, ¿no? Todo cuando Dios te puede dar una bendición, pero si tú quitas a Dios de la ecuación, eso te vuelve tu Dios, ¿no? Y te cambia toda le cambias el propósito inicial a la cosa. Entonces, eh, aquí en ese versículo, en esos versículos, a mí me llama la atención, no sé si se acuerdan, el capítulo 21 de Mateo. Aquí es cuando Jesús va entrando a Jerusalén y es el día de las palmas, no sé cómo es que le llaman. Y hay un montón de gente poniendo palmas y alabándole y diciéndole a Jesús, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, de Dios. Pero después tú lees este versículo 39 y tú dices, pero ¿dónde estaba esa gente que alababa a Jesús? Porque aquí en el versículo 39 dice, los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. O sea que dentro de toda esa gente que creía en Jesús, lo curioso es que lo alababan en ese día, porque él predicaba y hacía los milagros y hacía todo eso. Yo me imagino que mucha de esa gente estaba mezclada ahí al final, o sea que mucha gente prácticamente le dio la espalda. Claro. Prácticamente mucha gente no le creyó. Al final del día, mucha gente no le creyó. Ahora, no es totalmente cierto que mucha gente no le creyó, porque algo también que es cierto acá es que cuando a Jesús lo ponen en frente de Poncio Pilato, dicen que esto está sucediendo probablemente alrededor de las 6 de la mañana. Es decir, no toda la gente estaba disponible a esa hora para ir a un juicio. Entonces, los que estaban a las 6 de la mañana disponibles, lo más seguro que eran gente que ya estaba en el grupo de esos ancianos y esos sacerdotes corruptos. Que Entonces, sabían lo que iba a pasar. exacto, entonces era un grupo
controlado, pues un grupo que más malos que buenos. Pero ahora no hay nada para comprobar todo eso, ¿no? Pero lo que dicen es que lo más seguro que eso fue lo que sucedió. Pero tú te das cuenta que no hay nadie aquí diciendo que nada bueno de Jesús, ¿no? Lo que mencionan solamente son en este capítulo, son gente que pasaban, movían su cabeza y decían que este tipo era un fake news. Es lo que prácticamente decían. Y bueno, ¿qué más les llama la atención? Yo me imagino, Cristian, ahora se me viene a la mente, que ahora que acabas de decir eso, que eso le pasa a muchas personas, a las personas que se alejan de los caminos de Dios, porque algo que les pasa, Sí. qué sé yo, les pasa como a esas personas que primero alababan, ¿verdad? Sí, sí. Y luego te pasa algo para probar tu fe, o si no, y en vez de uno tener fe, que es difícil, me imagino yo, depende de la situación y de lo que te esté pasando, ¿no? Sí. Pero la mayoría de la gente se aleja y la fe no se aleja completamente. Porque pasa. No, sí, total, ¿no? Pero yo también agrego a eso, tío, agrego que me viene a la mente a mí de que cuando uno viene las cosas de Dios, si tú te pones a razonar y a pensar mucho, tú juegas en que puedes terminar siendo como estos tipos, en donde necesitas ver, porque uno de ellos dice ahí, después los sacerdotes se agregan y dicen, sálvate a ti mismo y entonces vamos a creer. O sea, ¿qué hipocresía es esa? Porque él tiene un montón de milagros y aún así tú no creíste. Entonces tú me vas a decir a mí que si él se salva, entonces vas a creer. No, eso es mentira. Pero yo no entiendo cómo ellos creían tanto solamente en Dios cuando ellos nunca vieron a Dios. Nadie. No, pero, ¿Entiendes? pero eso fue la religión que le pasaron a esos tipos. Una religión que pasó de generación en generación, cada vez se volvió más corrupta, más corrupta, más corrupta. Eso Así que ya para los tiempos de Jesús estaban sumamente podridos. Y por eso que Jesús, en los capítulos que leímos anteriormente, Jesús se la pasa atacando a los sacerdotes, diciéndole que aquel ejemplo del árbol que Jesús toca y se pudre, porque no da fruto. Aquellos ejemplos de los tipos que Jesús, que el dueño de qué sé yo, el rico, se iba de viaje y le dio a uno, le dio 1,000, al otro le dio 2,000, y a la otra persona le dio 5,000 monedas, qué sé yo. Y cuando regresó, el de 5,000 dobló la moneda a 10,000, el de 2,000 a 4,000, pero el de 1,000 se asustó y guardó la moneda bajo la tierra. Y cuando llegó el jefe a tomar cuentas, le dijo, no, que me asusté. ¿Y qué dijo el jefe? Se puso bravo y le dijo, tú eres un sinvergüenza. Ahora, lo poco que te había dado te lo voy a quitar. Entonces, es lo mismo con estos tipos, con estos sacerdotes, de que ellos tenían la obligación, la tarea por parte de Dios, de pasar la enseñanza correcta de Dios hacia el pueblo, y no lo hicieron. Entonces, todo es como que los líderes, pues, fallaron, pues. No. Y De ahí nada más. sí, yo creo que ahí, con eso estamos bien. Karina, ¿qué te llamó la atención? ¿Algo que te deja así en duda? Bueno, la verdad no tengo nada en duda. Ya hemos leído esto. ¿Tú te acuerdas de esto cuando lo leíamos? Sí.
la resurrección, la semana que viene la resurrección. Es la misma situación. Cómo uno puede volver a ver estas lecturas y aplicarlas a lo que uno ve hoy día, y es todo se continúa viendo. Los políticos corruptos, los jefes corruptos, uno mismo que es corrupto, todo, ¿no? Entonces, uno hace cosas así cuando uno está fuera de la vida con el Señor, uno va a cometer este tipo de acciones. Entonces, es bueno entender eso. Es bueno entender eso. Y como decía mi tía antes, y yo pienso que hay que tener ese corazón de niño. Hay que venir con Dios con mente de niño para creer y dejar que Él te muestre a ti, que Dios te convenza a ti de la manera que Él sabe que te puede convencer, y no esperar de que Dios te convenza en base a razonamiento, ni a prueba, ni déjame ver el milagro, porque esas cosas no sirven. No sirven porque estos tipos veían un montón de milagros y aún así los tipos no creían. Es más bien, prácticamente, si tú no tienes las ganas y no vienes con corazón de niño, mente abierta hacia Dios, hey, nunca vas a conocerlo. Y si no lo conoces, entonces Él no crece en ti, no hay fruto, perdiste el tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la mentalidad de esto, ¿no? Y así que, y ya todos acá, tú, Karina, lo conoces, mi tía lo conoce. Ustedes saben qué es entregarse a Jesús con mente de niño, ¿verdad? Creer, toma un segundo en tu corazón, creer en Jesús y abrirle corazón, aunque nada tenga sentido. Pero después tú ves lo que Él hace en tu vida, en ese trayecto, mientras lo vas entendiendo y vas leyendo y compartiendo con Él, tú ves las cosas que Él va haciendo en tu vida, y entonces es cuando Él te convence. Pero se necesita ese corazón de niño al principio. ¿Ok? Bueno. Bueno, ya terminamos. Con eso terminamos el capítulo 27.